Bien, ahí estamos de regreso, y yo particularmente estoy de regreso. Chicos, por favor, quédense afuera, ¿eh? No, Sí, bueno, ahora ya los fanáticos de Rocío, mirá, hacen cola todos los días. Pero les pedimos, por favor, que se frenen un poquito, porque vienen con los ramos de flores así. Decimos, por favor, compórtense, ¿sí? Yo pensé que eran tus fans, por eso te mandé en el bloque anterior a calmarlos y a charlar con ellos, a firmar autógrafos, que te abracen y todas esas cosas que les gusta hacer a los fans. No. A esta hora no pueden venir las fans. Las dos que tengo, mi mamá y mi hermana, porque están ocupadas en otras cosas, ¿sí? Bueno, el que sí vino... El que sí vino, por supuesto, es nuestro compañero que nos hace recorrer el mundo con las novedades que encuentra durante todos estos días. Estamos hablando de Carlos Serenelli. Muy buenos días y vamos a comenzar hablando hoy en este repaso de la actualidad internacional de Brasil, un país que está viviendo una nueva etapa política con su correlato también en lo que parece va a ser una nueva etapa económica. Todo esto tras la destitución la semana pasada definitiva ya de Dilma Rousseff como presidenta en medio, por supuesto, de la polémica. Una destitución que produjo la asunción ya para completar el mandato de Michel Temer como presidente oficial ya hasta el final del mandato, como decíamos, en el Brasil, y un presidente que ya ha anunciado que va a impulsar importantes reformas. Les recordamos que Dilma Rousseff fue destituida la semana pasada, así lo votaron 61 senadores frente a 20 que votaron por su continuidad el miércoles de la semana pasada. Tras ello asumió oficialmente como presidente hasta finales del año 2018 quien era su vice, Michel Temer, de 75 años de edad y del Partido Democrático Brasileño PMDB. Ese partido formaba parte del gobierno de Rousseff como aliado del Partido de los Trabajadores, pero sus integrantes se fueron a poco de comenzar el proceso de juicio político. Inmediatamente Temer prometió que Brasil volverá a crecer económicamente gracias a las reformas que impulsa. El lunes anunció la puesta en marcha en breve de un plan para privatizar empresas y bienes públicos y crear concesiones para sacar a Brasil de su peor recesión en décadas de un 3,8%, un aumento de la inflación y un crecimiento importante del desempleo. Sostuvo además que el desafío económico más urgente es el orden fiscal. Temer confía en el apoyo del Congreso para sus reformas a pesar de su gran fragmentación y de las secuelas de meses de lucha abierta por el poder. Por otro lado, el nuevo presidente del Brasil adelantó que el primer país al que quiere ir como presidente en funciones completas es la Argentina. Y así será. El 8 de octubre, Temer estará en Buenos Aires en visita oficial para repasar toda la agenda de la relación bilateral. El gobierno argentino dijo que respeta el proceso institucional que vivió Brasil y por lo tanto no puso en duda la legitimidad de Temer como presidente. Por el contrario, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, consideró una profunda injusticia la destitución de Rousseff. Ahora, ambos presidentes, el de Uruguay y el de Brasil, se reunirán para tratar de limar asperezas, mientras aquí, como decíamos en Argentina, esperan a Temer para el próximo día 8 de octubre. Ecuador, Venezuela, también Bolivia estaban en planes de retirar a sus embajadores de Brasil, también en contra de la asunción de Temer como presidente. Los países que integran el llamado eje bolivariano son quienes respaldan totalmente a Dilma Rousseff y por lo tanto están en contra de este proceso que se vivió en Brasil con la destitución de la presidenta a través de ese juicio político. Ahora muy criticado alrededor de todo el mundo que la mitad de aquellas personas que fueron los que pidieron por la destitución de Dilma Rousseff tengan casos de corrupción e incluso juicios en camino. Estos legisladores que juzgaron a Dilma Rousseff por un caso que no tiene que ver nada con corrupción, sino con mover las cifras fiscales, algo que han hecho otros presidentes en Brasil. El propio presidente actual, Michel Temer, está señalado por supuesta corrupción también en el gran caso Petrobras y también hay contra Temer un pedido de juicio político en la Cámara de Diputados que todavía no ha sido tratado y hay que ver qué ocurre, pero ahora parece que con el control legislativo por parte de Temer y sus aliados, pues no habrá más cambios en Brasil. Vamos a hablar ahora de otro país, de Venezuela, donde buscan cambios, lo busca, como sabe, la oposición,
que pretende derrocar a Nicolás Maduro y que protagonizó esa oposición una muy importante demostración de fuerza la semana pasada con una multitudinaria marcha. Según los organizadores, lograron reunir 1 millón de personas en Caracas pidiendo sobre todo la realización del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Un presidente que por su parte estimó, muy lejano de las cifras oficiales, entre 20.000 y 30.000 personas los participantes, por lo que consideró que fue una derrota para la oposición. El vocero de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, dijo por el contrario que fue una marcha histórica. Ese mismo día hubo una contramarcha a favor de Maduro, también en Caracas. Ambas marchas transcurrieron en calma, aunque al final de la marcha opositora un grupo de encapuchados lanzó piedras y bloqueó una calle, a lo que la policía respondió lanzando gases lacrimógenos. La oposición está a la espera ahora de que el Consejo Nacional Electoral establezca la fecha para la última etapa a cumplir para la convocatoria al referéndum revocatorio, etapa que consiste en la recolección de 4 millones de firmas. Nicolás Maduro insiste que lo que está intentando gestar la oposición es un golpe de Estado apoyado desde afuera por Estados Unidos. A todo esto, un periodista chileno-venezolano, Braulio Yatar Alonso, fue imputado el fin de semana en Venezuela por lavado de dinero, mientras su familia y el sindicato de prensa denuncian que está detenido por difundir videos de una protesta contra el presidente Nicolás Maduro. Por lo tanto, no cede la atención en Venezuela y todas las expectativas están puestas en esa celebración del referendo revocatorio que impulsa la oposición. Hablamos ahora de otra cuestión, nos vamos al Vaticano informativamente, donde el pasado fin de semana fue proclamada como santa la Madre Teresa de Calcuta, en una multitudinaria ceremonia encabezada, por supuesto, por el Papa Francisco, quien fue el que oficializó este paso de beata a santa para la Madre Teresa de Calcuta. La misa de canonización se celebró en la Plaza de San Pedro ante más de 100.000 fieles. La Madre Teresa nació en el año 1910 en el seno de una familia albanesa y murió el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta. Por eso, su día en el santoral es el 5 de septiembre. Para el Papa Francisco, la Madre Teresa es un símbolo de la Iglesia pobre para los pobres y de solidaridad y de entrega a favor de los más necesitados. Por lo tanto, la Madre Teresa de Calcuta ya es santa desde el pasado domingo y ayer, 5 de septiembre, fue el primer día incluida en el santoral de esa manera como santa. Nos vamos ahora a Europa, concretamente a España, donde continúa el bloqueo político, ya que sigue sin haber posibilidades de formar un nuevo gobierno. En un país donde, les recordamos, el sistema de elecciones indirecta, es decir, los ciudadanos al votar eligen parlamentarios y son esos parlamentarios quienes después eligen presidente. Y en ese proceso están en el de tratar de elegir los parlamentarios a un presidente, pero nadie logra aglutinar la mayoría necesaria. El candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, fracasó en su segundo intento por ser investido presidente. Sumó 170 votos a favor y 180 en contra. Lo apoyaron sus parlamentarios del Partido Popular y los de Ciudadanos y Coalición Canaria, y el resto, entre ellos el Partido Socialista, cuyo uno de sus líderes estamos viendo, votó en contra. Así, desde las elecciones de diciembre del año pasado, España se encuentra sumida en una parálisis política con un parlamento muy fragmentado. Los españoles volvieron a las urnas el 26 de junio, pero el resultado no modificó demasiado la correlación de fuerzas. El Partido Popular ganó las dos elecciones, aunque sin la mayoría necesaria para gobernar en solitario. Ahora los partidos tienen 2 meses para seguir dialogando y buscando un acuerdo para la investidura del presidente, y si no lo logran, los españoles tendrán que votar por tercera vez el próximo 11 de diciembre. No, deben estar un poco cansados los españoles de tanto votar, porque, bueno, hasta hace poco se creía que Rajoy iba a tomar el poder, pero, bueno, como contás, no. Así que, bueno, veremos qué sucede dentro de 2 meses. No logra llegar a esa mayoría necesaria. Y por último vamos a hablar de la situación en Siria, donde no hay acuerdo entre Estados Unidos y Rusia.
Fue tratado el tema en el marco, al margen de la cumbre del Grupo de los 20, en una reunión bilateral entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el estadounidense, Barack Obama, pero no hubo acuerdo y este primer intento, por lo tanto, fracasó. Sobre todo se buscaba un acuerdo en cuanto a la ayuda humanitaria para la ciudad de Alepo, la más castigada por esta situación, pero como decíamos, no ha habido acuerdo alguno y por lo tanto sigue la tensión en torno a la situación en Siria, donde tanto Estados Unidos como Rusia bombardean al Estado Islámico, pero Rusia también lo hace contra los rebeldes al régimen del presidente Bashar al-Assad, que es apoyado por Rusia, pero rechazado por los Estados Unidos. Una guerra en Siria que ya dejó nada más y nada menos que 220.000 muertos y la huida de más de 3,5 millones de refugiados. Y con esto terminamos nuestro repaso internacional en el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Carlos Serenelli. Entonces, con una vuelta por el mundo de lo que está sucediendo y también un poco anticipando de lo que sucederá la próxima semana cuando lo recibamos de vuelta. Hasta el martes próximo. Muchas gracias. Nosotros hasta el bloque próximo ya está Rulo Espínola preparado, se viene el reviro de noticias, así que no te muevas de ahí. Ya volvemos.